Tras la reciente salida del capítulo 8 de The Amazing Digital Circus, me puse a investigar más a fondo sobre esta serie. Y lo más sorprendente es que no viene de una gran empresa como Netflix o Disney, sino de un proyecto independiente que logró explotar en internet en cuestión de días. En este video hablaremos de The Amazing Digital Circus, su origen y por qué se volvió tan popular y por qué muchos la consideran una de las mejores series animadas del momento. The Amazing Digital Circus es una serie animada creada por Hoseworlds y producida por el estudio independiente Glitch Productions, el mismo estudio detrás de otras animaciones virales en YouTube. La serie se estrenó directamente en YouTube y en poco tiempo se volvió un fenómeno mundial, acumulando millones de visitas y llamando la atención por su animación extraña, su historia psicológica y sus personajes tan perturbadores como interesantes. Pero, ¿qué hace que esta serie sea tan especial? Vamos a verlo. La historia de The Amazing Digital Circus comienza cuando una chica aparece repentinamente dentro de un extraño mundo digital con forma de circo, sin recordar ni cómo llegó ahí o cómo salir. Allí conoce a otros personajes que, al igual que ella, también están atrapados en este mundo controlado por una inteligencia artificial llamada Kane, quien organiza aventuras y juegos para mantenerlos ocupados y evitar que pierdan la cordura. A lo largo de los episodios, la serie nos muestra cómo cada personaje intenta adaptarse a esta realidad absurda, mientras poco a poco se revela que el circo no es tan divertido como parece. En cada episodio, los personajes participan en nuevas aventuras dentro de diferentes mundos digitales, pero detrás de esas misiones aparentemente simples se esconden temas mucho más profundos como la ansiedad, la identidad y el miedo a la soledad. Mientras la protagonista intenta entender qué está pasando, descubre que este mundo tiene unas reglas muy extrañas y que los personajes pueden perder la cordura y que tal vez la salida del circo podría no ser tan sencilla como parece. Con el paso de los episodios, la relación entre los personajes se vuelve más importante. Surgen conflictos, momentos emocionales y también situaciones bastante perturbadoras que hacen que la historia se vuelva cada vez más intensa. Y ya para el episodio 8, la tensión dentro del circo ha aumentado notablemente. Los personajes empiezan a cuestionar más a Kane y el control que tiene sobre todo el mundo digital, lo que provoca una situación muy caótica y peligrosa. Y lo más interesante es que todo esto prepara el camino para el final de la historia, que promete resolver el misterio de este extraño mundo digital. Ya después de ver el contexto de la serie, podemos pasar a la razón número 1 de por qué The Amazing Digital Circus es una de las mejores series animadas del momento para mí, y yo lo digo que es la animación. Y no me refiero a que simplemente se vea bonita, sino que tiene un estilo visual completamente diferente a lo que normalmente vemos en las caricaturas actuales. La serie utiliza colores muy llamativos y con personajes con diseños extraños y escenarios que parecen sacados, dígase, de un videojuego o de un sueño raro. Y este contraste entre lo colorido y lo perturbador hace que el espectador sienta que algo no está bien desde el primer momento. Y eso es justamente lo que hace que la serie sea tan interesante visualmente. Además, la animación no se siente barata ni simple. Cada movimiento de los personajes, cada escenario digital y cada expresión están muy bien trabajados. Lo que demuestra que, aunque sea una producción independiente, tiene una calidad casi profesional. Y eso es algo que no muchas series animadas logran hoy en día, porque la mayoría sigue con un estilo mucho más tradicional. En cambio, The Amazing Digital Circus se arriesga a hacer algo diferente. Y ese estilo único es una de las principales razones por la que la serie ha llamado tanto la atención en internet. Continuando, la segunda razón de por qué la serie de The Amazing Digital Circus es una de las mejores series, diría que también es por su historia profunda y psicológica, porque a simple vista la serie parece simplemente un circo digital con personajes extraños, pero en realidad toca temas bastante serios que no son comunes en las animaciones actuales. La historia juega mucho con la mente del espectador, mostrando al miedo de estar atrapado y la ansiedad de no saber qué está pasando. Cada episodio
episodio va mostrando cómo poco a poco los personajes lidian con su situación. Algunos intentan mantenerse positivos y otros empiezan a perder la cordura y otros simplemente tratan de sobrevivir en el día a día. Esto hace que la serie no sea simplemente entretenimiento, sino también una reflexión sobre la mente humana, el aislamiento y la forma en que las personas reaccionan cuando están bajo una presión constante. Además, la serie maneja muy bien el terror psicológico, porque no necesita mostrar cosas extremas para generar incomodidad, sino que utiliza el ambiente, los diálogos y las situaciones para crear tensión. Y eso hace que el espectador no simplemente vea la serie, sino que también la sienta, lo que lo convierte en una experiencia mucho más extensa y memorable. Y ya por último, la tercera razón de por qué The Amazing Digital Circus es de lo mejor es por el momento sus personajes. Y esto es muy importante porque una buena historia necesita personajes que se sientan reales. Y en esta serie, cada uno tiene una personalidad muy marcada y una forma diferente de enfrentar al mundo digital. Por ejemplo, algunos personajes intentan mantenerse optimistas y ayudar a los demás, mientras que otros usan el humor o el sarcasmo para ocultar el miedo que sienten por estar atrapados en el circo. También hay personajes que parecen tranquilos, pero poco a poco muestran que están en el límite de perder la cordura, y esto hace que no sean simples caricaturas, sino personajes con emociones, conflictos internos y reacciones humanas que hacen que la historia se sienta mucho más real. Además, la interacción entre ellos crea momentos tanto graciosos como tensos, lo que mantiene el equilibrio entre la comedia, el drama y el terror. Y gracias a estos personajes, el espectador no solo disfruta la serie, sino que también se encariña con ellos y quiere saber qué pasará en el futuro. Por eso, los personajes son una de las piezas más importantes que hacen que The Amazing Digital Circus destaque entre muchas otras series animadas actuales. Ahora bien, aunque The Amazing Digital Circus es una excelente serie en mi parecer, lamentablemente no todo es perfecto y también tiene algunas imperfecciones que vale la pena mencionar. Y lo primero es que la historia avanza muy lento de por sí, ya que al ser una serie que se enfoca mucho en el desarrollo psicológico y en las aventuras dentro del circo, a veces da la sensación de que el misterio principal avanza muy poco entre los episodios, lo que puede hacer que algunos espectadores sientan que la trama no progresa lo suficiente. Otra imperfección es que algunos personajes todavía no han sido explorados completamente. Aunque la serie tiene personajes interesantes, hay varios que aún no han mostrado todo su potencial, lo que deja la sensación de que podrían desarrollarse mucho más en próximos episodios. También está el hecho de que al ser una serie independiente, los episodios tardan bastante en salir. Esto no es necesariamente malo, porque la calidad es alta, pero sí puede hacer que el público pierda un poco el ritmo o la emoción entre cada lanzamiento. Y por último, algunas personas pueden sentir que el estilo de humor es demasiado extraño o incómodo en ciertos momentos, lo que no siempre conecta con todo tipo de público. Pero aún así, con estas imperfecciones, la serie sigue siendo una de las propuestas animadas más interesantes que existen actualmente, porque al final ninguna serie es perfecta, y lo importante es que The Amazing Digital Circus logre ofrecer algo diferente y memorable. Y para entender mejor el impacto de The Amazing Digital Circus, también es interesante compararla con otras series animadas que han marcado tendencia en estos últimos años. Una comparación interesante que me surgió puede ser con Hazbin Hotel, ya que ambas son animaciones independientes que nacieron en internet y lograron una popularidad enorme sin depender de grandes cadenas de televisión. En este caso, las dos comparten una comunidad fuerte de fans y una animación muy trabajada, aunque Hazbin Hotel se enfoca mucho más en la comedia musical y el mundo del infierno. The Amazing Digital Circus se centra en el terror psicológico y el misterio del mundo digital. Esas comparaciones no buscan decir cuál es mejor, sino mostrar que The Amazing Digital Circus forma parte de la nueva generación de animaciones que están cambiando la forma en que vemos las series animadas en internet. En mi opinión, The Amazing Digital Circus es una de las series animadas más interesantes que han salido en los últimos años, no solo por su animación o su historia, sino por la forma en que logra transmitir emociones al espectador. Creo que lo más valioso de esta serie es que no intenta ser una caricatura común, sino que busca contar una historia diferente, más psicológica y más reflexiva sobre algo que hoy en día no es tan fácil de encontrar en animaciones que se publican en internet. Y desde un punto de vista
crítico, la serie todavía tiene espacio para mejorar en el desarrollo de algunos personajes y en el avance de la historia como tal, pero eso es algo normal en proyectos que todavía están en crecimiento. Aún así, considero que The Amazing Digital Circus tiene el potencial de convertirse en una de las series animadas más influyentes en esta nueva generación, especialmente porque conecta muy bien con el público joven y con las personas que buscan historias mucho más profundas. En lo personal, creo que es una serie que vale la pena completamente ver, porque no solo entretiene, sino que también te hace pensar sobre la mente humana, la realidad como tal y el miedo a perder el control de su propia vida. En conclusión, The Amazing Digital Circus es una serie que muestra que la animación independiente puede competir fácilmente con producciones mucho más grandes gracias a su estilo visual, su historia psicológica y sus personajes tan bien construidos. No es una serie perfecta, pero justamente sus imperfecciones la hacen más humana y más interesante, porque se siente como un proyecto hecho con pasión y con una idea clara desde el inicio. Es una de las series que no solo se ven por entretenimiento, sino que también deja pensando después de cada episodio, y eso es algo que muy pocas animaciones logran. Y si todavía no has visto The Amazing Digital Circus, realmente te lo recomiendo, porque es una experiencia muy diferente a lo que normalmente encontramos en internet.